La voz de la libertad. Un mensaje que ilumina la conciencia y pone en manifiesto las bondades de Dios en el hombre desde antes de su creación. Sean todos ustedes bienvenidos. Que Dios los bendiga. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Muy buenas tardes, amables televidentes. Les saludamos en esta maravillosa tarde en nombre de nuestro Señor Jesucristo para seguir con las enseñanzas de esta semana. Bueno, saludamos también a los que nos ven en esta hora a través de este canal, Canal 23, señal abierta, y también en Telecable Chincha, ¿no? ¿Estamos saliendo? Así es, Canal estamos 23, con Cable también. Chincha, Canal 23. Cable Dunas. Cable Dunas, Canal 86. Por la gracia y la misericordia de Dios. Bueno, y a los que nos ven a través del Facebook también, ¿no? Canal 23-Chincha, estamos saliendo al aire a través del Facebook. Y saludamos a todos los hermanos y amigos que nos pueden ver en esta hora, que día a día están sintonizando este programa para seguir edificándose espiritualmente cuál es la voluntad del Señor. Bueno, Ciro, un saludo en esta hora. Así es, un fuerte abrazo para todos mis amigos, mis hermanos y a cada uno de los televidentes que nos siguen día a día pues en el discipulado. Siempre deseoso de que usted alcance pues, el pleno conocimiento de la verdad y pueda alcanzar la libertad deseada por Dios, para que usted pues, pueda ser partícipe de los frutos y de las ricas bendiciones de Dios y pueda tomar una decisión firme en el corazón y acercarse en una oración sincera delante de Dios, para que sin impedimento podamos recibir lo que Dios ha prometido para toda la creación. Maravilloso el nombre de Jesús. ¿Sí, no, Marcos? Sí, el día de ayer estábamos analizando esta enseñanza, la oración del corazón, parte 2, estamos hoy día, y estamos, a través de la enseñanza se mencionaba de que debería haber un análisis personal día a día para que nuestra oración no tenga estorbo delante de Dios. Y cuando decimos análisis es porque uno tiene que acercarse al Señor con un corazón sincero, porque escrito está que Dios no oye a los pecadores, pero si uno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ahí se oye, ¿no? Así es, el asunto es que el análisis es producto del conocimiento de la palabra, ¿me entiende? Para que a través del conocimiento de la palabra también podamos nosotros conocer nuestros sentidos y nuestras emociones, a ver si somos arrastrados por nuestros propios sentidos o emociones, o si tenemos controlado o tenemos bajo control los sentidos y las emociones, porque son dos cosas muy distintas. Cuando la persona es muy emotiva, tiende a fracasar, aún no solamente en el ámbito económico, sino sentimental. Y aún, ¿no? Esto vincula también a fracasar en la fe que lleva, ¿no? Por eso que hoy día vemos muchos escépticos, muchos resentidos religiosos, ¿no? Que se atreven aún a hablar cosas en contra de Dios, porque piensan que Dios es un mentiroso, que Dios no cumple, que Dios es el suicida, o el homicida, que Dios es el malo, es el que te envía terremotos, temblores, asesinatos y tantas cosas, cuando todas esas cosas pues es producto de la ignorancia. De una mala interpretación. Del desconocimiento. La de personas que de repente, claro, como dicen, falta en su conocimiento, en su ignorancia, culpan a Dios, ¿no? Porque es el que tiene poder para hacer todas las cosas, pero no está haciendo esas cosas, sino la voluntad de Dios, que el hombre conozca su palabra para que a través de ella el hombre se pueda acercar. Claro, Dios puede hacer todas las cosas. Es imposible que Dios se le pase algo por alto, sino que así como Él es todopoderoso, también es respetuoso de las voluntades. O sea, Dios respeta la voluntad, la libre elección del hombre, porque Dios le dio ese don. Y lo que Dios da no lo quita. Entonces, por eso que Dios no puede intervenir en las sociedades, ¿me entiende?, directamente, sino a través de la palabra, de la predicación. El hombre que se rinde a la palabra, pues puede acceder al favor de Dios. Y en ese favor es que el hombre puede acercarse con corazón sincero, ¿me entiende? Pues en ese conocimiento, que es el favor de Dios, puede acercarse el hombre y hacer una relación íntima, ¿me entiende?, de sinceridad, ¿no? Con Dios, hablar con Dios sinceramente, sin obstáculos,
porque ya el hombre llega a entender todas las cosas. Pero cuando el hombre desconoce el favor de Dios, o la palabra de Dios, para ser más preciso, pues no puede el hombre acercarse a Dios con un corazón sincero. Siempre va a haber obstáculos, ¿no? Porque el hombre desconoce muchas cosas. Vemos nosotros la palabra de Dios. Usted de repente habrá leído el libro de Juan, el Evangelio de Juan, pues vemos nosotros ahí acerca del buen pastor, ¿no es cierto? O el pan de vida. Cómo los hombres seguían al Señor por la comida, por la bebida, por el vestido, ¿no? Por querer tener a alguien, a un Dios que le iba a dar proveer de todo, ¿no? Y Dios, el Señor, pues comienza a hablarles claramente, ¿no? Que ellos deberían cambiar su manera de pensar, su manera la manera de interpretar las cosas que Dios le estaba hablando. Si bien es cierto, en la misericordia, Dios le dio todo al hombre, todo se lo dio de gratis. Los cielos, la tierra, las estaciones de la lluvia, ¿no? El ciclo del agua, se lo dio al hombre gratis. Le estableció ríos, como Dios hizo que las aguas saladas, los mares, destilen, vaporicen a sus aguas, se condensen, ¿no? Y destilen y se hagan ríos. Dios también ordenó la tierra a que produzca todo tipo de seres vivientes y aún produzca todo tipo de hierbas y árboles frutales. O sea, todo Dios se lo dio al hombre. El hombre no existía, pero Dios, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia y bondad, Dios se lo dio todo de gratis, todo de fácil, ¿me entiendes? Pero ahora, cuando hizo al hombre, se lo puso bajo sus pies y le dio toda autoridad al hombre. El hombre, a pesar de su pecado, y Dios sabiendo que iba a pecar, pues le dio libre albedrío para que él decida. Así es. Eso es amor, pues, ¿no? O sea, imagínate un hombre que tome una mujer y le dé libertad para que la mujer aprenda a amar, ¿me entiendes? Aprenda a amar por sí misma, voluntariamente, que el hombre le dé, ¿sabe qué, mi amor? Aquí hay un dinero, si deseas hacer un negocio, todo, si tú deseas me das cuenta o no, es para ver cuánta confianza y cuánto amor le puede tener su mujer, ¿me entiendes? Entonces, lo que Dios hace con el hombre es darle todo para que el hombre se acerque voluntariamente a rendir cuentas, ¿me entiendes? Que Dios no se lo va a pedir, simplemente Dios quiere que el hombre aprenda a confiar en Dios, ¿me entiendes? Aprende a ser sincero, aprende a ser humilde, Entonces, el Señor le comenzó a hablar todo lo que Dios quería para ellos, que era la salvación, ¿no? Cuando Dios hace al hombre, le da capacidad, sentidos y emociones. Dentro de ese equipamiento de capacidades, le da sentidos y emociones para que el hombre llegue a conocerse. Y en esos sentidos y emociones, el hombre pueda desarrollarse. O sea, ¿qué puede pedir el hombre de Dios? Dos cosas en este tiempo. Dos cosas muy importantes. Conocimiento de su voluntad, ¿me entiende? Que es comprender la lectura, porque la lectura está ahí, el conocimiento está ahí, la sabiduría, pero el hombre no lo puede entender. Así como los judíos no conocieron la voluntad de Dios a través de la Escritura. Teniendo la Escritura no conocieron, porque ellos pedían conforme a su corazón, no conforme al corazón de Dios. O sea, estaban dispuestos a hacer su voluntad, mas no la voluntad de Dios. Entonces uno tiene que estar dispuesto a dar su vida, si es necesario, por obedecer a Dios. Dos, vamos a la congregación simplemente para tener conocimiento y la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Dos cosas muy importantes en las cuales es indispensable no dejar de congregar. Es indispensable congregar, porque está escrito. O sea, cuando el hombre realmente comprende, no va a pedir otra cosa, pero como el pueblo de Israel, y hoy día, la gente va a la congregación para pedir bendición. Yo no sé quién les ha enseñado esto, o sea, voy a hacerme el ciego, ¿no? Para pedir la unidad familiar, para pedir mejoría de negocio, que no le vaya mal, que le vaya bien, para pedir, anótame esos puntos, para poder expresarlo, ¿no? La cual le obstaculiza la oración, o sea, no hace una oración como Dios quiere escucharla, ¿no? Primero, vamos a tomar punto, para que le vaya bien, para que los negocios le vayan bien. Van a la congregación para pedir
que tengan buena salud. Van a pedir para la unidad familiar o la buena relación matrimonial. Mi esposa no me habla, mi esposa no me habla. Es que sí, pues, ¿no? Para, para la unidad familiar. 3 cosas muy importantes, etcétera, el cuarto, etcétera. Salud, dinero y amor. Eso es lo que la gente busca. O que el mundo vende. O lo que el mundo vende, el marketeo vende eso. Claro. Desconociendo los hombres que Dios le dio la capacidad, ¿me entiende?, al hombre de poder solucionar esas cosas y lograr su salud, la economía, la buena economía y el amor. O sea, la gente desconoce, a pesar que lee Biblia, ¿me entiende?, al desconocer lo que Dios le dio, ¿me entiende?, entonces caen en el engaño de aquellos que comercializan la fe. Y cuando se presentan delante de Dios, no hay una oración eficaz, sino una oración mecánica, enseñada. O de dolor. Por eso... O de dolor también a veces. El apóstol Pablo hace referencia de 2 tipos de oraciones y de clamor, ¿no? Hay gente que llora reclamando a Dios y no con arrepentimiento. Sino como quien tiene derecho. Como que tiene derecho, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué? Entonces, el hombre como que no entiende cómo tiene que acercarse a Dios. Claro, o sea, ahí es donde el corazón no se puede expresar en libertad. Está cautivo el alma. Entonces, no hay una oración del corazón. O sea, el corazón no habla, solamente la mente. O sea, lo que el hombre tiene aquí en su mente, si está cautivo en su mente, se ignora, va a ser una oración mediocre, que Dios no lo va a escuchar. Y el diablo sabe eso. ¿Entiendes? Es como que un ejemplo, ¿no? Yo soy una persona que desconozco de Dios, pero resulta que mi esposa me abandona. Y yo voy a la congregación, Señor, ahora mi esposa. Yo te vengo sirviendo, vengo diezmando, claro, la clásica. Pero resulta que tengo un carácter tremendo, soy celoso, soy avaro, no le entiendo, pero no quiero tampoco que se vaya. Entonces hay gente que se acerque, Señor, que bueno mi esposa, pero es que esa persona no ha entendido la palabra, no ha entendido que él tiene que cambiar primero. Que él no puede exigir a nadie mientras que él mismo no cambia. Por eso Jesús dice, ¿para qué miras la paja de tu hermano si no ves la viga que tienes puesta? Perdón, claro. ¿Sí? Claro, el asunto, por eso digo, no hay conocimiento. Cuando no hay conocimiento no se puede hacer una oración eficaz. El alma, o sea, puede expresar su mente una oración a Dios, pero no hay una oración de lo profundo, porque no hay un análisis personal por falta de conocimiento de la palabra de Dios. O sea, el corazón no puede expresarse delante de Dios. Tiene que haber libertad. Maravilloso nombre de Jesús. La Escritura nos enseña, en cuanto a salud, un hombre puede estar de rodillas, aún en abstinencia, porque hay hermanitos que cometen grave error, bueno, supuestos pastores, ¿no? Que cuando ven una persona enferma, le lleva a un ayuno largo. Tiene que ayunar toda la familia y tiene que ayunar el enfermo, tenemos que ayunar nosotros también, tenemos que ayunar para pedirle a Dios que nos sane. Y resulta que el 99.9% que hacen eso, ¿me entiendes?, no encuentran el resultado debido. ¿Por qué? Porque va de acuerdo a su concepto, mas no va de acuerdo al conocimiento de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál fue el principio de la fundación del Evangelio aquí en la tierra? Estoy hablando del Evangelio escrito o expresado, ¿me entienden?, para el comienzo del nuevo pacto. ¿Quién fue el que abrió camino al Evangelio o al Señor, que es el Evangelio eterno? Juan el Bautista. ¿Cuál fue el principio de la predicación? Reconciliados los padres con los hijos y los hijos con los padres, para la manifestación de Dios. O sea, ese es el principio. Yo no puedo obtener salud si yo no voy ceñido a la palabra de Dios, al principio bíblico. Primero, una reconciliación sincera, trayendo a memoria desde el uso de la razón, ¿verdad?, todos los acontecimientos y puestos en la mesa, ¿me entiende?, para expresarla, ojo, con humildad y sin sarcasmo, sin reproche alguno, ¿me entiende?, para no justificarse en ello y reprochar
o usar de sarcasmo para, ¿no?, a la otra persona. Eso no es reconciliación. La reconciliación es traer todos los acontecimientos y hablarlo con humildad, para terminar con un fuerte abrazo, si es posible, envuelto en lágrimas, perdonando y pidiendo perdón de corazón, los unos con los otros, padre con hijo, hijo con padre. Es el principio. ¿Por qué? Porque eso va a comenzar a poner en orden el corazón. Un corazón desordenado no puede llegar a Dios. Claro, solamente los de limpio corazón verán a Dios. Eso es lo que dice el bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y Proverbio dice que sobre toda cosa que el hombre guarde, debe guardar el corazón, porque ahí principia el camino del hombre. Ahora, imagínate, si un corazón está desordenado y quiere llegarse a Dios, jamás va a ser oído por Dios, porque Dios no no tiene relación con el pecado. Y un corazón desordenado está en pecado. Por lo tanto, tiene que haber un análisis por el conocimiento para poder, ¿qué?, entrar en comunión con el Señor. De lo contrario, sería vana la oración. Claro, es vano doblarse de rodillas. El alma no va a poder expresar, porque el hombre va a sentir dureza en su corazón. Entonces, no va a haber buena salud. La gente hoy día es práctica, pues, ¿no? La gente está mal de salud y se va al médico. No quiere humillarse. La gran mayoría no sana. Entonces, lo que hace, se toma un calmante, el médico le da un calmante, y lo que está haciendo es reteniendo algo que se va a manifestar después peor, porque eso lo va a llevar a la muerte. No solamente a la muerte, a la condenación. Se vuelve fármaco dependiente la persona. Porque, o sea, la ciencia es buena, tiene buena intención, pero no trae solución. No trae solución. La solución, ¿quién puede hacer las cosas nuevas sino aquel creador? Así es. Él trae la solución. Nadie en el mundo, ¿me entiende?, que no sea fabricante de un artefacto, una máquina, va a poder dar la solución sino ir, ¿qué?, al fabricante. Al fabricante o a la empresa que lo creó. O no sé qué tener el manual que el fabricante ha dado para que a través de ello pueda guiarse. Claro, también para darle solución. Entonces, eso es lo que nosotros no entendemos, que la Biblia es un manual de vida que el Creador nos ha dado para hacer las cosas. Entonces, el hombre no entiende, por eso busca directamente que Dios lo sane cuando no va al manual de vida. Otros son más sencillos, más prácticos también. Van, pastor, ore por mí. Pero ellos no quieren doblegar su carácter, no quieren humillarse delante. Oren por mí, está ahí. Perdón, siervo. Aló, muy buenas tardes. Buenas tardes a los dos hermanos. Buenas tardes, siervo. Cuando una oración es eficaz para el hombre. Muchas gracias. Amén. Ahí vamos. A ese punto vamos a llegar. Hacer una oración eficaz. Pero tiene que ver, ahí se va a dar cuenta el hombre realmente si ha logrado alcanzar, ¿me entiende?, el camino de la voluntad de Dios. Ahora, muchos hombres piden que los pastores oren. Pastor, ore por mí. Es necesario, la Biblia dice que los pastores tienen que orar por el enfermo. Pero el pastor, así como Dios o el pastor, el hombre de Dios, se va a sentir imposibilitado porque hay una ley. Los pastores le tienen prohibido, están prohibidos orar por una persona enferma cuando la persona enferma no se ha reconciliado. El pastor que imponga manos a una persona enferma no reconciliada con los hombres y con Dios, ese pastor corre el riesgo de ser partícipe de su maldición, o sea, tomar parte de su maldición y sus enfermedades. Por eso que hay pastores hoy en día, muchos dicen, no, hermano, estoy enfermo porque el diablo se ha levantado, ¿no? ¿Cuántos hombres se fueron sanos o hemos orado por tantos hombres y mujeres enfermos? Mira cómo estoy ahora, estoy enfermo. Es que, ¿sabes qué? A veces oran por tantos enfermos y ellos no se preguntan y no tienen respuesta. ¿Por qué están enfermos? ¿Por qué están decaídos? La palabra de Dios dice, no impongas mano con ligereza para que no te hagas partícipe de pecados ajenos. Si Dios no interviene porque el hombre tiene que aprender a reconciliarse, principio del Evangelio, reconciliados unos con otros. Eso es orden de Dios. Segundo,
reconciliado con Dios, confesar sus pecados para que reciba el perdón de los pecados. Luego, tercero, llamar a los ancianos de la iglesia y oren con imposición de manos para que reciba su sanidad. Ese es el principio. Eso es la voluntad de Dios. Dios opera así. Dios no opera directo. Por eso Dios estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, o sea, hombres con estas capacidades para que puedan en el conocimiento de la palabra instruir a la gente. Claro. ¿Me entiende? Y se le advierte, no voy a poder orar por ustedes si ustedes pecan voluntariamente o ocultan su pecado. Está escrito. Dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa alcanzará misericordia. Entonces, ¿cómo va a ser sano el enfermo? Tiene que haber un arrepentimiento en cuanto a salud. Eso es el principio. Entonces, cuando la persona está sano y sabe lo que tiene que hacer, sabe, ya no va a estar diciendo, Señor, sáname. Porque la palabra, en obediencia, lo que hemos hablado en cuanto a sanidad, la palabra lo va a llevar a ponerse a cuenta delante de las personas. Y delante de Dios a la vez. Claro. Entonces, cuando uno comienza a reconciliarse, el hombre mismo experimenta como que una estaca que le sale del corazón. Lo que le está matando le sale. Entonces, el mismo cuerpo experimenta bienestar. Muchos al hacerlo, a través de la enseñanza, por esta televisión, por este programa, La Voz de la Libertad, pues, muchos han experimentado sanidad, cambio. Nuestra oración de que lo hacemos en casa, oramos por todos aquellos que están siguiendo este programa. Porque al escuchar la palabra y ponerla en práctica, ¿me entienden? La oración que hacemos ya es eficaz. Pero, ¿qué hay de aquellos que están detrás de la pantalla? Entonces, comienzan a tener conocimiento y su oración se va volviendo, se va transformando, ¿me entiendes? Va saliendo de la ignorancia a la luz y va siendo una oración con más eficacia, con eficacia creciente, con entendimiento. Por favor, Primera de Corintios 14, 11, por favor, a ver, ay, Señor, ¿qué pues diremos? Ayer leímos un texto, se me fue ahorita. Sí, está en 2 de Corintios. A ver, dice... 1 Corintios 14, 15. A ver. Dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu. Ahí está, ese es. Pero oraré también con el entendimiento. Hasta ahí nomás. ¿Qué pues diremos? ¿No? Ahí está. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Con el entendimiento. Entonces, cuando yo encuentro la fórmula, la voluntad de Dios para mi sanidad, entonces yo no voy a entrar ciegamente, cargado de pecado, Señor, sáname porque estoy enfermo. No, yo ya sé por qué. Porque el principio, ¿me entiendes?, de la enfermedad, como para obtener la buena salud, ¿me entiendes?, es la reconciliación. Para obtener la enfermedad, pleitos, iras, enojos, contienda, la cual trae muerte. La paga del pecado es muerte. Enojarse con alguien es pecado, porque el que se enoja con su hermano tal es homicida, es pecado, y la paga del pecado es muerte, trae enfermedad. Entonces, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Entonces, pero para ello tiene que haber reconciliación. Entonces, si tú te reconcilias, perdonas y pides perdón, entonces trae vida. Regalo de Dios es vida. Entonces, ahí está el secreto. Entonces, yo conociendo esta fórmula, este secreto, ya siento el poder de Dios en mi corazón por obediencia a esta palabra. Así es. Entonces, ya no voy a entrar neciamente, Señor, sáname, o Señor, ¿por qué estoy enfermo? Porque ya lo sé. Entonces voy a entrar con entendimiento, como dice ahí, 14:15 de Primera de Corintios, ¿verdad? Dice, ahora voy a orar con el entendimiento. Señor, te doy las gracias porque me sacaste de las tinieblas. Mucho tiempo estuve en ignorancia y anduve en contiendas para mi propia desgracia. Ahora me he dado cuenta que en el conocimiento de tu palabra y en la reconciliación que me enviaste a hacer por tu palabra, me diste tu misericordia. Gracias te doy porque alcancé la buena salud. Ya no voy, Señor, sáname. Gracias te doy porque me diste salud a través de tu palabra. Y ahí obra la fe. Y ahí va acrecentando la fe, porque experimento la palabra. Así es. Maravilloso nombre de Jesús. Entonces, ¿qué hago? Todavía siento como que, está bien, siento acá
tranquilidad, sano, necesito que vengan los ancianos de la iglesia. Estoy hablando del anciano, no del viejo, el anciano de la iglesia. Y cuando se habla de un anciano de la iglesia, se habla de un hombre en el entendimiento pleno. Ese hombre que conoce, no solamente conoce lo literal y el trasfondo, sino que está equipado con dones, que puede discernir aún lo que ni siquiera tú te das cuenta que está, que pueda ver más allá de lo que el hombre común puede ver. Entonces él viene a ministrarte y te saca las cosas que todavía falta, te manifiesta su palabra y ora por ti con imposición de mano, en la cual el poder de Dios se manifiesta plenamente. Así es. Y adiós cáncer, adiós sida, adiós tuberculosis, adiós lo que sea. Pero si el arrepentimiento es firme, sin retroceso, y eso tiene que ser por conciencia, porque si trata de burlarse de Dios, es peor, para su propio mal. Eso es en cuanto a la salud, para que el corazón comience a entrar a hacer una oración, ¿me entiende? Sincera, para que comience a dar el primer paso. En cuanto a la economía, porque estamos hablando de 3 puntos muy importantes, ¿no? Para que la oración del corazón sea eficaz, ¿no es cierto? Salud, dinero y amor, 3 puntos importantes. En cuanto a la economía, hemos hablado antes acerca de la creación de Dios antes de que el hombre sea manifiesto en la tierra. Dios lo dio todo, de gratis, creó a los hombres, le dio capacidades. En esa capacidad estaban los 5 sentidos y las emociones, las pasiones, la cual por causa de desobediencia los sentidos se nublaron y las emociones se inclinaron al libertinaje. La libertad se convirtió en libertinaje. Bien, el hombre sabe trabajar, Dios le dio capacidad de trabajar. Muchos van a la congregación, Señor, un manguito, como dije el día de ayer, cocos debería caerle en la cabeza, ¿no? Sobre todo aquellos que enseñan mal, están enseñando mal, están poniendo a un Dios como un ser, ¿no?, que regala plata, como un ser que va a aceptar caprichos humanos, cuando aquí está una ley establecida, ¿no? Que a un ser que lo compara aún como una persona que vende su cuerpo. Dale 10 y Dios te va a dar 1000. O sea, ¿es un banco? ¿Es usurero Dios? O sea, hay una mala enseñanza. Una mala enseñanza y lo que hacen es lucrar. Pues, ¿no? Hay una falsa doctrina, pues. La gente transquiversa la palabra para poder lucrar de esa manera, ¿no? Claro, ese es el producto de la falsa doctrina politeísta, pues. Por eso yo siempre digo, la iglesia evangélica está de cabeza, ¿me entienden? Porque usan el politeísmo y en esa necedad, ¿me entienden?, presentan un Dios, no al Dios resucitado, ¿me entienden?, en cuerpo y hueso, aquel Dios que se hizo carne y resucitó. No, está presentando a un Dios de la avaricia. Eso es lo que está presentando. Entonces, desconociendo lo que el Eterno hizo con el hombre. Le dio capacidad para trabajar, capacidad para pensar, capacidad para ¿qué? Para poder razonar antes de abrir su corazón algún tipo de sentimiento. El hombre tiene que decidir. Y lo que está, la herramienta, ¿no?, que despierta esta inteligencia, estas capacidades, es los sufrimientos. Eso es 1. 2, el que está delante. O sea, siempre hay alguien delante de nosotros. Siempre hay alguien que está delante de nosotros. No estoy hablando que debe haber alguien que nos guíe, ¿me entiende?, como quien tiene señorío, sino que el que está detrás, la generación atrás, los menores, antes de cometer su propio error, porque por naturaleza el hombre quiere experimentar y quiere tener su propia experiencia, quiere tener su propio error, y lo peor de todo, quiere aprender de sus propios errores. Y eso es necio. Claro que Dios no pierde y es necesario rescatar algo, ¿no? Claro. De lo que se vota, pero bueno, o de lo que se ha de votar. Entonces, yo tengo que ver los errores de los ancianos. El joven tiene que aprender a escuchar a los ancianos. El joven tiene que aprender a escuchar al viejo.
Anciano es una cosa y viejo es otra cosa. Porque los viejos son hombres, ¿me entiendes?, que han querido experimentar en sí mismos, han querido tener su propia experiencia. Nunca aprendieron, ¿me entiendes? Nunca recabaron experiencia, nunca se apoyaron en experiencia ajena para escalar más rápido en la vida. Nunca aprendieron. Ni aprendieron. Ellos eran masoquistas que les gustaron los cocachos. Se hicieron viejos, se les acabó la fuerza y quedaron en la pobreza. Entonces, yo como joven, lo que yo tengo que hacer con la inteligencia, el cerebro que Dios me dio, los sentidos y las emociones, tengo que recurrir al anciano, al viejo, y si es posible comprarle su experiencia, las buenas y las malas, para analizar por qué él termina así, cómo comenzó su vicio, o por qué se le abandonó su mujer, cómo era su vida, cuánto tiempo le dedicaba al trabajo, cuánto tiempo le dedicaba a la familia. ¿Cuál era su diálogo con sus hijos? El diálogo con su esposa. ¿Me entiende? ¿Y qué trato le daba? ¿Cómo era su relación? ¿Cómo se conoció? ¿Amaba su trabajo más que a su esposa o no? ¿O amaba a su esposa más que su trabajo? ¿A qué lo llamó amor? ¿A lo metalizado que llevó su familia? ¿O al tiempo que le daba? ¿Qué confianza? O sea, hay tanta riqueza, ¿me entiendes? En la cual, si el joven fuese entendido, diría, Dios mío, este error no lo voy a cometer. A este error no lo vuelvo a cometer. Entonces, podría usar esas malas experiencias como cajones, como peldaños, para ¿qué? Avanzar más rápido y alcanzar el éxito, y poder, cuando está arriba, o cuando en ese caminar del éxito, darle gracias a Dios. Ya no, Señor, mándame unos cocos, unos mangos. Señor, que me vaya bien mi negocio. Hay tanta mala experiencia por ahí. Perdón, siervo. Díganos, hermanos. Hermano, frente a ese tema que está poniendo usted, ¿es necesario solamente la orientación de un pastor dentro de la comunidad, o también debe tener un equipo dentro de la comunidad de sociólogos, de neurólogos, para el comportamiento de la comunidad? Muchas gracias. Amén. Sí. Aquí tiene que ver mucho cuando hablamos de una persona entendida en la palabra de Dios, está hablando del entendimiento de la palabra de Dios. De sabiduría, en todo conocimiento, claro. Y sabiduría espiritual, sobre todo la sabiduría espiritual. Lo que hace el sociólogo es usar mucho las emociones del hombre. Así es. Entonces, cuando el hombre se deja llevar mucho por las emociones, ahí donde puede, en vez de mejorar, puede caer más bien. Sí, es muy peligroso, es como caminar en campo minado. Exactamente. Entonces, el hombre tiene que aprender a pisar firme, ¿no? Si algo nos enseña la palabra de Dios es que nos enseña, pues, saber primeramente quiénes somos, pues, ¿no? Claro, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi capacidad? Y sobre todo saber que nosotros tenemos un límite de edad, que en cualquier momento podemos partir. O sea, saber dónde estamos, cómo caminamos, quiénes somos, ¿no? En el mundo te hace pensar que tú eres para eterno, que lo que tú haces, bueno, gózate, diviértete, porque piensas de que eso es toda la vida, pues, ¿no? Claro, no se trata de obtener la capacidad externa, sino se trata de hacer las cosas para tener un corazón libre. Porque aquí se trata de que el problema de la sociedad es que los hombres tienen opacado el corazón, por eso es que el corazón no puede llegarse a Dios. Y cuando el corazón no puede llegarse a Dios, el hombre puede alcanzar el éxito, sí, pero ¿cómo vive? Ahí está la pregunta, ¿cómo vive? Hay hombres que son prósperos, ¿me entiendes? No. Y aún son filántropos, tienen un espíritu maravilloso, pero tienen en su corazón un vacío tremendo. O sea, no saben si van al cielo o se van al infierno. Aquí hay un vacío, hay un tremendo signo de interrogación en el corazón, y no solamente aquí, sino aquí, aunque en todo conocimiento puede fluir, conocimiento aquí en lo secular. Claro. Pero no tiene sabiduría espiritual, y lo que queremos resaltar es la sabiduría espiritual, para que nosotros, para que nosotros podamos andar sin necesidad de nada, ¿me entiendes? Y poder tener un acercamiento así,
sin limitaciones, sin obstáculos ante nuestro Creador para poder disfrutar aquí dentro de la vida. Por eso el tema es la oración del corazón. El otro día que estábamos en Sunampe, acercó un joven. Estaba triste, estaba llorando por su salud, de su hijo. Y conversando, me dice, yo también estoy triste. Me dice, ¿por qué? Porque él veía que su hermano tenía un televisor grandote y él no lo tenía, ¿no? O sea, mira cómo el hombre se puede sufrir por algo material, ¿no? Yo le digo, pero un televisor, bueno... Perdón, Chalo, pero yo ahorita no tengo un televisor. Por eso, cuando uno comienza a entender cuál es la voluntad de Dios, no te mueres por algo material, pues, ¿no? O sea, lo tengo, gloria a Dios, no lo tengo, bueno, también, bueno. O sea, la palabra de Dios lo que enseña es que el hombre no es que sea conformista, sino que sepa quién es. Y si conviene o no, claro. Y si conviene. Exactamente, si lo tengo, ya bueno, me voy a comprar un televisor, ya está bien, pero ¿qué implica comprar un televisor? Claro. Implica que tengo que dejar de comer a mis hijos, tengo que trabajar más, sacrificarme más, con peligro de repente de entregarme más al trabajo y perder hasta mi familia, porque mucha gente empieza a trabajar para la familia y al final sale perdiendo la familia, porque encuentra en el trabajo otras cosas. Y la solución es divorcio. Y la solución es divorcio. Entonces, está mal encaminado. Entonces, hay gente, cuando el hombre conoce esta sabiduría de Dios, es lo que hace entender es que el hombre realmente quién es. ¿Qué somos en este mundo? ¿Para qué Dios nos envía a este mundo? Porque venimos con un propósito. Así es. Entonces, conociendo la sabiduría podemos llegar a hacer una oración, como dice usted, ¿no? Correcta, saber cómo hacemos. La gente hoy en día gana bien. Sí, ganan bien. La gente gana bien. El problema es que no hay buena administración. No saben administrar. O sea, pueden ganar muy bien. El otro día un varón me dice, pastor, no se le hizo de gracioso, ¿no? Me dice, regálame una casa, pues me dice, no. Le digo, si te pones a trabajar, trabajas bien, si dejaras de tomar, dejaras de fumar, dejaras de hacer lo que haces, ahorrarías y te comprarías tu casa, pues, ¿no? El asunto, mira, si yo fuese millonario, multimillonario o billonario, no le regalaría una casa a un varón. No se lo regalaría. ¿Por qué? Porque a la frustración que tiene, ¿me entiendes? Le frustraría más, le haría más daño. Claro, Lo que haría es despertar su capacidad. Despertar su capacidad. Y cuando yo vea que está comenzando a dar fruto, a despertar su capacidad y a tener un corazón libre, y veo que es agradecido con Dios, se dobla de rodillas. Se hace su retiro personal porque entendió de todo lo que Dios le ha dado, conoció y comprendió. Entonces veo que ese hombre con libertad se acerca a Dios, ayuna, ora, no importando si pertenezca a la misión o no, sino simplemente libertad, ¿me entiendes? Y comienza a poner en práctica, lee. Entonces cuando se vea esos frutos, es donde es el momento de meterse la mano al bolsillo. No solamente una casa, oye, ven, no solamente una casa, toma una casa, toma movilidad e implementa tu negocio. Porque ese hombre va a valorar, no solamente ha valorado su vida, sino ha valorado lo que Dios le dio. Valora su vida, valora su familia y va a valorar más lo que uno le da. Pero cuando el hombre está adaptado, ¿me entiendes?, a la ociosidad y recibe algo gratis, no lo va a valorar. Así que es vano. Por lo que Dios hace con su palabra, porque Dios es tan rico, que Dios le daría a todos los hombres lo que ellos pidan, pero lo gastan en sus placeres. Está escrito. Como está escrito. Ustedes piden y piden mal, porque piden para vuestros placeres, para vuestro deleite. Y luego nuevamente están pidiendo. Son personas que están paralizadas, son lisiados, paralíticos mentalmente. ¿Me entienden? Porque hay personas que están paralizados, lisiados físicamente, pero son sobresalientes. Hay personas que ni tienen mano, pero manejan un tráiler. Hay personas que están en silla de ruedas, pero manejan una empresa, un negocio. A diferencia de los que conocen la palabra, es que ellos están entregados cuerpo y alma, y están paralizados en el alma. Es a otro que es más terrible todavía, porque ¿de qué sirve ganar todo el mundo si su alma se va al infierno? Entonces, de las personas ni la extrema unción lo va a salvar. Claro. Entonces, eso es lo que sucede en este tiempo, ¿no? La gente
se deja, por no conocerse emocionalmente, se deja llevar por sus emociones, ¿no? Claro, es que el conocimiento lleva al análisis. He cobrado 1000 soles, ¿qué hago? Allá, mi teléfono. Se olvida de que tiene que aportar en casa para la comida, luz, agua, apoyar el agua, apoyar de repente a sus padres. Y ahora es soltera, pero se olvida de honrar a sus padres. No empieza ni siquiera, ¿sabes qué? Papá, aunque se toma 10 soles, 20 soles para que pueda ayudar en algo, nada. De repente tiene un buen instructor. O sea, los amigos que llevan es igual. El siguiente quincena, otro 1000 soles, con mis amigos. La siguiente quincena, ropa. El día lo botan de la calle y no tiene nada. Y ahí comienza a llorar, a sufrir y echar la culpa a Dios. ¿Por qué, Señor, si yo no he hecho nada malo? Lo más triste, ¿no? No darse cuenta que tuvo la capacidad de tenerlo todo, pero lo perdió todo por su ignorancia, o su ignorancia más que todo de la palabra, ¿no? Porque Así es, maduro. ignorancia en la palabra de Dios. Entonces, estamos en la parte de la economía. Así es. ¿Entiendes? Entonces, lo que hace Dios es que el hombre descubra. Dios le dio capacidad y sentido. ¿Para qué tiene que ir a la congregación? ¿Para pedirle que le vaya mejor? La pregunta es, aquellos hermanos que van a la congregación, ¿me entiendes? Porque a mí me escriben cientos y muchos aún que me encuentran en las calles, me dicen, pastor, ore para que mi negocio me vaya bien. Yo siempre, yo lo quiero mirar, me quedo paralizado y no sé, a veces digo, ¿qué le respondo? Digo, Dios mío, ¿sabe? La primera pregunta dentro, por el conocimiento de la palabra, sería, ¿cómo trato yo a mis clientes? Punto número 1. Porque Dios a mí no me trata mal, me trata bien. Y aunque yo me porto mal, Dios me sigue tratando bien. Y aunque yo le fallo, a veces en la mente, alguna necedad, ¿no? En actitudes, a veces reniego, Dios no reniega conmigo. Es paciente, ¿me entiende? Y aunque yo sea infiel, Él permanece fiel para siempre. La pregunta es, ¿esa virtud yo lo transmito a mi cliente? Porque, ¿sabe? Si tú tienes un puesto de trabajo, sea particular o privado, ¿cuál es tu actitud para con él? Tú eres cristiano, tú eres cristiana. Dejemos de estar pidiéndole a Dios que nos vaya bien cuando Dios nos dio la capacidad. Como quieras que haga contigo, dice su palabra, haz también con los demás. Entonces, ¿cómo tratas a tus clientes? No todos van a venir a comprarte. No eres la última Coca-Cola del desierto, ni eres el único vendedor del mundo. Hay mucha competencia, pero la gente necesita a un casero que le inspire confianza, 1, que le inspire garantías, 2, que le sea honesto y sobre todo que le motive, que su sonrisa siempre esté delante y una palabra, o sea, básicamente, técnicamente, una buena actitud motiva a cualquiera. Así es. Y no necesita ser la más bella del mundo o el churro más churro del mundo, sino muestra la virtud de aquel que dice que es tu Señor hacia tus clientes. Punto número 2. Hay hermanos, entre comillas, que venden más caro que el mercado, que el mundo, que el mercado gentil. Siendo creyentes, son más careros. Tremendo. Y luego dice, ¿y por qué me va mal el negocio? Otros que prometen y no cumplen. ¿Cuándo Dios te prometió y no cumplió? Dios prometió salvación y lo cumple. Dios prometió su espíritu y lo cumple. Dios prometió darte paz y lo cumple, al menos que tú no quieras. Si hay reconciliación, hay paz. Dios promete perdonarte tus pecados y Él lo cumple. Dios nunca ha dejado de cumplir su palabra. Él prometió venir, hacerse carne y enseñar a la humanidad, lo cumplió. Él prometió morir y dar su vida por sus ovejas, lo cumplió. Él prometió resucitar, resucitó. Él prometió dar su espíritu y se lo dio. Si usted no lo tiene es porque quizás su vida está afanada. Yo lo tengo. Entonces, el precio, la higiene, la puntualidad. Hay tantas cosas que hay que analizarse.
Entonces no digas que el diablo te está destruyendo, que Dios no te escucha, que necesitas que alguien ore por ti. Lo que tú necesitas es ordenar tu corazón por el conocimiento de la palabra. Es aprender a tener una disciplina. Maravilloso nombre de Jesús. Y lo que hace la palabra de Dios es que disciplina al hijo que ama. Pero si usted no es hijo, jamás va a aceptar la palabra de Dios. Solamente a los hijos de Dios son disciplinados por la palabra, porque los hijos aceptan la palabra aunque le cueste. El hijo de Dios, el objetivo del hijo de Dios es alcanzar toda sabiduría e inteligencia espiritual, pero para ello tiene que entrar a la disciplina de la palabra de Dios. Así es. Entonces, en la economía, ya, cuando vayas a la iglesia, vas a ir a dar gracias, porque te transmitió cuál es tu responsabilidad, cómo debes tratar a tus clientes. Si eres cocinero, debes hacerlo mejor y cada vez tratar de superar tu propio reto, tu propia cocina. Y te tiene promesas, así como quiere que te trates, te tratarán, ¿no? Claro. Si te tratas bien, así te vas a ser tratado. Claro, lo que siembras eso vas a cosechar. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que lo que Dios nos dio es para que nosotros andemos libres. Y Dios, tienes que entender que Dios está esperando que tú te acerques por gratitud, porque Dios te dio esa capacidad ya en esta vida, para esta vida. En cuanto al amor, perdón, hemos hablado de salud, dinero, a grosso modo, y vamos a hablar a grosso modo también lo que es en cuanto al amor. A la familia. La familia, primero para hacer la familia, cónyuge, cómo estoy comportándome con mi esposa, A veces, por digo, hay una falsa doctrina, y cuando hay falsa doctrina no hay buena enseñanza. Pedimos a Dios, vamos a la iglesia, Señor, estamos llorando, que nuestro cónyuge se porta mal, que nuestros hijos no nos hacen caso. Cámbialo, Señor. Cámbialo, Señor. Y viene el otro ciego y dice, hermanos, Dios me ha dicho, esa es la clásica del mentiroso, Dios me ha dicho que va a restaurar familias. Así es que, hermanos, si usted le cree, haga un pacto, haga una ofrenda, haga pacto con Dios, dele 1000 y Dios va a responder a tu familia. Oye, hermano, eso se llama la mejor manera, la peor manera de robar. En el consejo de Dios, Primera de Pedro capítulo 3, para las mujeres y los varones, porque la mujer representa a la iglesia. ¿Qué mandamiento para ambos? Claro. Dice que al que no conoce debemos nosotros ganarlos sin palabra, por buena conducta. Así como quieres ganar a tu cliente, ¿cuánto más a tu esposo? O a tu cónyuge. Buena conducta, ten paciencia como Dios te la tiene. Ten paciencia. Respeta su libertad como Dios te respeta tu libertad. Dios respeta tu voluntad. A ti no te manda Dios, no te obliga. Mira, si no vas a la iglesia, si no vas a la congregación, te va a caer un rayo, te va a ir mal. No, Dios no te dice eso. Lo que tú haces vas a sembrar. Es menester de la congregación porque cada vez que yo voy, aprendo más en la congregación. Y voy porque es la mejor oportunidad de poder clamar, ¿me entiendes? Con libertad para obtener la promesa de Dios, que es el bautismo del Espíritu Santo. Voy a la congregación porque tengo más libertad que en casa. Bueno, hay personas que ya no tienen pequeños y tienen su casa también tremenda libertad, pero voy a la congregación porque Dios me manda que vaya a la congregación y me dice que no deje de congregar, ¿me entienden? Como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque voy a aprender más. Y voy a la congregación para poder interactuar, para confraternizar, para aprender a amar a los hermanos sin conocerlo, para poder estimarlos, para entender y para poder sobre todo, vamos a decir así, llegar a soportarnos, porque todos tenemos diferentes caracteres y culturas. Entonces yo tengo que aprender a amarlos tal y como son. Pero si yo me aíslo, nunca va a ejercitarse el amor en mi vida. Que lo más importante es eso, pues, ¿no? Poder comprender a otra persona. Claro. A poder convivir. Y poder despojarte por amor. Así es, tenerle paciencia, ¿no? Así es. Entonces, si te va mal en el amor es que tienes mal carácter. Primero examínate. Si tienes conocimiento de la palabra, examínate. ¿Cuál es tu conducta? ¿Por qué reniega continuamente? ¿O qué está haciendo de mal? Porque hay gente
que dice, pero ¿por qué me va mal si yo a mi esposa le doy de todo? Claro, pero él no está en casa. De repente no tiene tiempo. Le da plata y se va a trabajar. Entonces se vuelve una máquina de trabajo y abandona lo más importante. Mejor la mujer se hubiese adoptado un burro para que el burro le traiga los alimentos. Así es. ¿Es cierto? Claro, porque ¿quién quiere un marido que solamente le va a dar plata? Oye, hermano, cualquiera da plata. ¿Me entiendes? Como alguien dijo por ahí, un jovencito dijo, no, ¿sabes qué? Y es tiempo de casarme, ya tengo 30 años, tengo mi carrera, mi ropa, cada vez que vengo, mi ropa la encuentro sucia, a veces tengo hambre, no hay comida en la casa. Oye, hermano, lo que tú necesitas es un cocinero, le dije, y un lavandero. Contrátate un cocinero y un lavandero, y listo. Que muchos piensan eso. Claro. No, pero yo tengo que casarme. ¿Qué cosa tú quieres una esclava? Y el problema ya está, por eso los feminicidios. Poder en la sangre de Jesús. Encuentran sus pensamientos desequilibrados en la persona y la aburre, la tormenta, la mujer se quiere ir y palo. Claro, entonces nosotros los que conocemos la palabra de Dios, uno tiene que desarrollar sus capacidades justamente para desenvolverse en casa primero. Yo cuando conozca quién soy y qué capacidad tengo y lo que soy capaz de hacer y lo ejecuto, ¿entiendes? Yo no voy a necesitar de una mujer para que cocine la comida que yo voy a comer. No necesito una mujer para que me lave la ropa. No necesito una mujer para que críe mis hijos, porque para eso hay tantas nanas, ¿no? No necesito, oye, si yo quisiera hijos, ¿sabes qué? Me voy y me adopto, pues. Porque hay personas que quieren a sus hijos y a la mujer le tiene cólera. O toma un hombre para tener un hijo y ya no quiere ver al hombre. Por eso digo, eso sucede en personas que están totalmente dañados, o sea, tienen el cerebro paralizado. Yo creo que le ha dado un derrame espiritual cerebral y no se han dado cuenta que están ahí, necesitan ser sanados, ¿me entienden? Entonces, la situación es que, estoy hablando para los que conocen palabras de Dios, ¿qué deben hacer? Van a la iglesia para pedirle a Dios por su esposo, por su mujer, por su hijo, ¿sabe qué? Analice qué está haciendo mal. Porque acá tenemos palabra de Dios. En la Biblia hay palabra para poder organizarnos y poder traer una mujer, no para esperar nada de ella, sino para compartir lo que Dios me dio con ella o con él. Dios nos dio libre albedrío. Dios no nos manda ni siquiera, ¿me entiende?, a casarnos. Es libre albedrío. Es un consejo de Dios. 1 Corintios 7 dice, a causa de las fornicaciones, que cada uno tenga su propio marido, cada una tenga su propio marido y cada uno tenga su propia mujer. A causa de la fornicación, de la inmoralidad. O sea, le da un consejo que el matrimonio es mejor que estar pecando. Pero no lo manda a tener ni siquiera hijo tampoco. Ahora, si usted ha decidido tener hijo, pues no le eche la culpa a Dios de la desgracia que usted ha cometido con sus hijos. No es la culpa de Dios. Usted tiene una mala o buena crianza para darle a sus hijos. Y tiene la palabra de Dios para que usted pueda hacer sus hijos conforme a lo que Dios le manda. Entonces, cuando vaya todas las cosas mal en su familia, no es culpa de Dios. Examínese, lea la Biblia y conozca en qué cosa usted ha fallado. Por eso muchas veces no quieren ir a la congregación y no leen. Prefieren creer a Yecuba, a Yeshua, acá en Chincha, ¿no? O a Zambrano, allá a la luz del mundo. Entonces, dice Dios y dice Dios. Tiene la palabra de Dios. Ellos dice Dios que todo es bien. Dice Dios, y la ofrenda para el templo, y la ofrenda para acá. Y ¿sabes qué? Y te distrae de la buena voluntad de Dios, que es que usted mismo lo conozca por su palabra. Y si usted le quiere dar una ofrenda, hágalo de que nazca de aquí de su corazón. ¿Quiere darle una ofrenda a Yecuba? Pues déselo, pero con conocimiento. ¿Quiere darle 1.000.000? Pues dale, yo no tengo celo. Alguien me dijo, pastor, usted predica porque le tiene cólera. Yo no le tengo cólera a nadie, me dañaría. Sino que tengo una angustia de ver tanta gente que luego echa la culpa a Dios. Después de tener tanta capacidad. Yo no tengo cólera a nadie. Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Pero he decidido servir a Dios y restaurar a aquellos que quieren. Ahora, ¿quieres regalarle tu casa a Yecuba? Regálasela. Es tu decisión. Pero déjame decirte que Dios no te va a dar nada. Porque ya te lo dio todo. Te dio capacidad, sentidos, emociones. Te dio inteligencia. Dios del cielo no va a caer mangos. Recuerda, ni coco, ni plata, ni nada. Lo que tú tienes, examínate. Es producto del afán que has dado. 5 de la mañana
a 7 de la noche. Los que tienen chakra, hasta sin dormir bien. ¿Verdad que sí? ¿Tú crees que Dios te ha dado eso? Dios te dio la capacidad y te has inclinado en el afán. ¿Y sabe qué es el mandamiento del Señor Jesús? No os afanéis. Aún has hecho mal uso de los dones y talentos que Dios te dio para quebrantar el mandamiento del Señor. No os afanéis. Ni por la comida, ni por la bebida, ni por el vestido, ni por vuestra propia vida. Entonces, que el otro te engañe y tú quieras dejarte engañar, es tu decisión. Pero Dios no te va a dar nada de lo que ya te dio. Aún la salvación no los ha dado. Depende de ti si la alcanzas. Porque es la obediencia a la palabra que nos trae la salvación. Y tú sigues quebrantando con el afán para tener dinero y tener familia. Pues allá tú. Recuerde que la oración debe ser con libertad. Los que hemos alcanzado el conocimiento, nos acercamos a la presencia de Dios con gratitud. Porque nos dio capacidad para trabajar, sentidos para pensar, para discernir y para hacer tantas cosas, para tener seguridad. Y de corazón damos a quien se nos place. Con libertad y conocimiento damos a quien se nos place. Si yo quiero, le doy una naranja a uno que está drogándose, pero nace en mi corazón darle un plato de comida. Pero también acompañado del consejo, de la palabra, haciéndole ver su mal y qué es lo que lo está llevando a la ruina. Pero también en mi corazón decido, ¿sabe qué? La próxima no darte, porque si te veo la próxima igual, no te voy a dar. Entonces, uno tiene que saber usar bien, ser buen administrador de lo que Dios nos dio. Vamos a la congregación para tener más conocimiento y ser revestido del poder del Espíritu Santo. Para eso vamos a la congregación, no para pedirle a Dios, porque Dios ya nos dio todo. Maravilloso el nombre de Jesús. Siervo Marcos. Así es. Bueno, ese es el propósito que Dios quiere, ¿no? Que tengamos el conocimiento para que la oración de usted sea, como dijo el hermano que nos llamó, sea eficaz. Es importante que cada día se analice usted también, analice sus sentidos, cómo está, a dónde se inclina más su corazón. El análisis tiene que ser general para poder llegar a la presencia de Dios. Hay un pasaje en el libro de Lucas que dice que lo que es sublime para el hombre es abominación para Dios, ¿no? Y es que ahí se va a ver si realmente aman a Dios. Claro. Ahí no, entonces, como yo sé que Dios no me va a dar plata porque ya tengo, y si yo quiero lo hago, Dios no me va a dar salud porque si yo me reconcilio ya tengo la salud, mi familia ya depende de mí si yo lo trato bien porque está, pero eso es a base de ayuno y oración, ¿no? Entonces, ¿para qué yo voy a la iglesia? Si ya soy feliz con mi esposo, de negocio, le doy tiempo, y ya tienes consejos de Dios, excelente, ¿me entiendes? Y ahí vamos a ver si doblan sus rodillas en gratitud por aquel que murió para salvarnos. Por eso la palabra de Dios es para salvación. No solamente para ser libre en esta tierra. Esa es la misericordia de Dios, ¿no? Así es. Que nos da libertad y en esa libertad debemos tomar decisión. Si quiero dar mi vida en sacrificio por los demás, para llevar el mensaje a los demás. Y para llevar el mensaje a los demás, yo tengo que pararme bien en esta libertad. Es con libertad donde uno decide hacer un compromiso. No es por conveniencia. Un hombre y una mujer se juntan porque le nace. El hombre y Dios tienen que juntarse para cuando le nazca al hombre. Si no le nace, si no desea, no va a haber buena relación. Entonces Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Así es que si usted es de Dios, va a comenzar a darse en sacrificio por los demás y entregarse en ayuno y oración solo por gratitud de tantas cosas que Dios hizo por usted, de tantas bondades que Dios le dio. Siervo Marcos. Así es, amado hermano, amigo que nos ve esta tarde. Bueno, el tiempo ya nos ha ganado y dejamos esta palabra para que usted lo medite en casa y en esta tarde o esta noche, acérquese al Señor. Recuerde que le ama, le da una oportunidad de vida. Si tiene vida no es porque la merecemos, porque es Dios quien nos la da cada día. La paga del pecado es su muerte, pero Dios nos da cada día su misericordia y ahí está donde usted tiene que acercarse al Señor. Bueno, será hasta una próxima oportunidad. Así es. Que Dios me lo bendiga. Permiso. Conmigo será hasta mañana. Permiso.
Misión Apostólica Internacional presentó La Voz de la Libertad. Un mensaje que ilumina la conciencia y pone en manifiesto las bondades de Dios en el hombre desde antes de su creación. Sedes de la misión: en Piura, Asentamiento Humano Nuevo Catacaos, Distrito Catacaos. En Lima, Avenida Ferrocarril 1128, Cooperativa Huancayo, El Agustino. En Ica, Pasaje Acuario 140, Sunampe, Chincha. Reuniones martes, jueves, sábado y domingo de 7 a 10 de la noche. Muchas gracias por su sintonía. Que Dios los bendiga. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados.